Buen día, somos el Grupo Cemento y a continuación venimos a exponer acerca del artículo que nos habla sobre el concreto de protección de superficie expuesto a solución de cloruros. Los materiales de protección de superficie se pueden clasificar entre grandes grupos. Tenemos los hidrofugantes que repelen el agua, los bloqueadores de poros que reaccionan con algunos componentes solubles del concreto y forman productos insolubles, y los formadores de película que forman una película continua a través de la superficie del concreto. En la siguiente ilustración podemos apreciar cada uno de estos grupos. Formadores de película. Los formadores de película presentan la ventaja de proveer una barrera física en la superficie del concreto. Esto lo que hace es que aísla de los agentes agresivos del medio ambiente externo a la estructura. Estos productos exigen que el sustrato sea homogéneo y lisos con poros de dimensión máxima 0.1 milímetros. Esto significa que son capaces de cubrir fisuras de hasta 0.1 milímetros. Sin embargo, las películas se rompen si el concreto se fisura antes de ser aplicada. Además de eso, si el concreto tiene una elevada humedad interna, antes de la aplicación, la película no permite que el concreto se seque. Tenemos los hidrofugantes. Los hidrofugantes son agentes que repelen el agua y resultan de la resina de silicón, que son químicamente combinadas con base de concreto. Actualmente los materiales más utilizados son los silanos, los siloxanos y la mezcla de estos compuestos. Químicamente, como observamos en la ilustración, los silanos son formados por pequeñas moléculas que contienen un átomo de silicio y los siloxanos son pequeñas cadenas de poros de átomos de silicio, cuyas moléculas contienen grupos alcoxi y conectados con un átomo de silicio. Cabe resaltar también que los silanos y los siloxanos reaccionan con los silicatos que contiene el concreto y se forma lo que diríamos una adherencia estable. Bloqueador de poros. Los bloqueadores de poros, como los silicatos de sodio, son usados en la industria de cemento para varias aplicaciones, como por ejemplo, activador de cemento de escoria, aditivo protector de fibras vegetales en los compuestos de cemento, como endurecedor de superficies de pisos y como sistema de protección de superficies para los concretos. A continuación tenemos lo que es el método experimental. El método experimental, el objetivo principal de la prueba era obtener el coeficiente de difusión y generar un cloruro para ser aplicado en un hormigón con y sin superficie tratada, para así determinar cuál de estos sistemas de protección era el más efectivo. Tenemos lo que es el concreto de sustrato. El cemento utilizado para la confección de sustrato fue un elemento compuesto por escoria. En la tabla número 1 tenemos sus diferentes características, como por ejemplo el peso específico, su finura, el tiempo de pega y su resistencia. También tenemos la composición química de este sustrato. El concreto utilizado está descrito en la tabla número 2. Las probetas fueron compactadas con el uso de una mesa vibratoria para asegurar una compactación adecuada. El proceso de curado usado consistió en acondicionar las probetas en una cámara de humedad con un UR igual a 100% y la temperatura a 24 grados centígrados por 91 días. En la tabla número 2 nos presentan las características del concreto de sustrato. Tenemos como su proporción agua-cemento, relación agua-cemento, la cantidad de cemento, arena y piedra, densidad de estado fresco y la resistencia a la compresión de los 28 días. Ahora tenemos los materiales de protección de superficie. El proceso de curado usado consistió en acondicionar las probetas, como decíamos anteriormente, y luego se le aplicó los materiales de tratamiento de superficie y están descritos en la siguiente tabla. Como podemos ver, tenemos un hidrofugante de superficie, que son los silanos y los siloxanos. También tenemos dos formadores de película, como son los acrílicos y el poliuretano. Y tenemos un silicato de sodio, que es un bloqueador de poros. También tenemos un compuesto una mezcla entre dos de estos sistemas, que es el silano siloxano más el acrílico. Tenemos también su densidad, viscosidad y tiempo de secado. La tabla número 4 nos presenta el tipo de curado, el número de capas y el consumo recomendado, que esto lo tiene que dar cada fabricante de cada material. Para los productos tenemos cada consumo de gramos sobre metros cuadrados. Luego se procede a la estimativa del coeficiente de difusión por el ensayo de migración. El método utilizado para estimar este coeficiente de difusión de cloruro fue basado en el procedimiento descrito por los autores Lupin y Nilsson en 1992, que consiste en la medición de la profundidad de la penetración de los cloruros libres. Tenemos a continuación su fórmula y están descritas cada una de las variables. Luego de las probetas actualmente acondicionadas fueron extraídas 3 rebanadas centrales de 50 milímetros de cada probeta. Luego fueron mantenidas en una estufa a 60 grados para obtener un peso constante. Entonces es aquí donde los materiales de protección de superficie fueron aplicados sobre esta superficie de las probetas que se obtuvieron. Luego, pasados los 7 días de la aplicación de tratamiento, las probetas fueron saturadas conforme lo indica el procedimiento de la STM C1202-12. Tenemos la ilustración de cómo fue el proceso. Enseguida, las rebanadas fueron fracturadas y la profundidad de penetración de los cloruros libres fue determinada conforme a la ilustración. Luego tenemos los resultados. La figura número 5 presenta los resultados de los coeficientes de difusión determinados por el método de Lupin y Nilsson en 1992 para el concreto saturado. Como podemos ver en la siguiente gráfica, para los formadores de película y los sistemas dobles, silano, siloxano más acrílico, la movilidad de las partículas de cloruro fueron muy lentas. En la tabla número 5 se puede observar el porcentaje de reducción de penetración de cloruros para cada sistema de protección.
Como podemos ver en la tabla número 5, para los formadores de película y los sistemas dobles silanos más acrílicos, la tasa de reducción del coeficiente fueron las más altas, siendo 71% para las formadores de partícula y 67% para el sistema doble. La vida útil de las estructuras de concreto armado es un área que aún necesita avances. El método utilizado permite correlacionar el tiempo de ingresos de cloruro a partir del recubrimiento de concreto, lo que puede ser una herramienta muy útil. Para obtener los coeficientes de difusión se utilizó un método que tiene origen en la segunda ley de Fick. Como podemos ver, tenemos la ecuación y tenemos a continuación descrita cada uno de sus componentes. Una vez realizados los cálculos, podemos observar que en la figura número 6, para las estructuras con recubrimiento de igual a 4 centímetros, la vida útil estimada es alrededor de 12 años para el ingreso de cloruros por difusión, pudiendo alcanzar hasta 40 años dependiendo del sistema de protección aplicado. Incluso puede haber un aumento en el tiempo de hasta 3 veces. La figura número 7 muestra el recubrimiento equivalente para cada tratamiento estudiado. Estos datos están relacionados con el tipo de sustrato que se utiliza en el estudio. En la siguiente gráfica podemos observar que los formadores de película como el poliuretano y los sistemas dobles de silano siloxano más acrílico son los que obtuvieron el más alto recubrimiento, teniendo de 3.4 para las películas y 2.9 para el sistema doble. Con los resultados anteriores podemos concluir que la protección de la superficie de concreto puede ser un medio eficiente de inhibición en la penetración de cloruros en el concreto, que los resultados nos indican que el sistema de protección más eficiente puede reducir el coeficiente de difusión de cloruros hasta en un 71%. Es importante destacar que los resultados indican que el uso de un sistema de protección de elevada eficiencia puede aumentar hasta más de 3 veces la vida útil de una estructura de concreto, y que el revestimiento de poliuretano y el sistema de doble protección fueron los tratamientos de superficie que presentaron la mejor eficiencia en la reducción de la penetración de cloruros, un 71% y un 67% de reducción del coeficiente de difusión de cloruros respectivamente. Muchas gracias.